Y si les dije al comienzo que íbamos a tener oración al inicio y íbamos a tener oración al final, pues sí, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo ahora con un contexto bíblico. Tuvimos unas lindas fiestas. ¿Cuántos gozaron de las fiestas? El último día, Shmini Atzeret, Simchat Torah, y el aniversario fue un buen tiempo, un tiempo muy especial. Empezamos un poco tarde por algunos inconvenientes de sonido y demás, pero hago memoria de cómo el Señor durante todo este año en las fiestas nos bendijo. Desde Pesach hasta Shmini Atzeret tuvimos su bendición. La comunidad ha madurado mucho, hemos crecido, hemos visto su mano en todo sentido. El Señor ha sido fiel, pero asimismo hemos tenido ataques muy fuertes, muy dolorosos. Hemos sufrido pérdidas en cuanto a lo espiritual, de hogares. No es fácil, esto es una guerra continua. A veces, cuando estoy orando, me presenta el Señor a personas, ustedes, algunos de los que todavía no memorizaba el nombre, pero me lo presenta el Señor en oración. No sé ni cómo o por qué orar. Después, durante la semana, cuando le saludo, le digo: mire, estuve orando por usted. La persona me dice: sí, esta semana justo me pasó esto, me sucedió aquello. Una comunidad es un ente vivo que siente, que se alegra, que se preocupa. Y yo creo que una de las labores de un pastor, si se quiere llamar así, es un título muy grande, en mi caso, es la de estar pendiente de cada ovejita y de sus necesidades, de lo que tiene la comunidad por necesidad. Y eso es algo en lo que nos preocupamos por orar, pedirle al Señor la necesidad de buscar de su Espíritu para que nos guíe, y orar como el Señor quiere que oremos. La porción de esta semana me llevaba a eso. Es una de las porciones más interesantes de la Biblia, pues cómo no, si es la primera, el origen de todo, el origen del tiempo, la creación del hombre, la caída del hombre. Toda la historia del ser humano está allí. Si quieres aprender de psicología, capítulos 2 y 3 de Génesis, cómo funcionamos, cómo el enemigo trabaja en nuestras mentes. No es cierto que el Señor les dijo que no coman de ningún fruto de los árboles. Psicología, manipulación, todo está ahí en Génesis. Y yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y el Señor decía: orar, oren, pero como nunca lo han hecho, oren. Y la oración tiene un poder increíble. Pero nos volvimos, viniendo de la corriente católica, venimos con una pereza a orar, más bien que otro ore por mí. Yo pago la misa y que otros recen por mí. El mayor esfuerzo será cumplir una promesa que implique dar algo a alguien, y ya ahí me libero de mi responsabilidad personal de orar, de pedir, de clamar al Señor por las cosas que deben ser así, en oración. Y es muy poderosa la oración. Terminada la actividad en el cubo, mi hijita estaba dando volteretas y se cayó. ¿Sí? Eso fue como pandémico. Se cayó, cuando la voy a ver estaba gritando con el hueso corrido, el codo, toda la tragedia. ¿Qué hay que hacer? Orar, inmediatamente. Orar y actuar. Es decir, el Señor nos mantiene ejercitándonos continuamente en lo espiritual. El judaísmo llama el éxtasis de las fiestas. Es decir, en las fiestas toda la comunidad se reúne, estamos todos los días, Sukkot, la rama, el Lulav, oramos, nos encontramos, ya no sabemos si estamos en Shabbat o no es Shabbat, terminan las fiestas y baja todo. Se baja la oración, nos bajamos en todo sentido. Entonces el Señor inmediatamente tiene que hacer algo para que nuestra vida espiritual no se apague y se mantenga continua. Esa llama no se debe apagar. En el libro de Bereshit, en Génesis, encontramos algo y quiero que escuchemos y luego oremos. Capítulo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.
Y en el verso 2 dice, la tierra era un caos total. ¿Cómo así? ¿Dios crea algo que es un caos? Aquí ya hay un montón de cosas que no concuerdan. Creó los cielos y la tierra ya era un caos total. Es decir, no estaba creada y ya estaba en caos. La palabra en hebreo es tohu, babohu. Tohu es caos, masa informe, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto. Todo eso quiere decir caos. Era un caos. ¿Cómo está su vida? Tohu, babohu, total. Todo se va a juntar. Todo se va a juntar. ¿Hay alguien aquí que todo se le haya juntado estos días? No levante la mano. No se haga visible para que le llegue lo otro que falta. Todo se juntó. Lo dejó la mujer, lo echaron del trabajo, le quitaron los hijos. Y eso no es un chiste, está pasando aquí, en alguien que está aquí. Amén. Todo el tiempo. ¿Cómo puede el Eterno crear algo que se vuelva un caos? ¿Cómo mi vida puede ser un caos total si yo dependo de Él, soy de Él, creo en Él? Según Rashi, la palabra tohu debe ser entendida como un asombro y consternación por la forma como se encontraba la tierra. Si el hombre lo hubiera visto, se quedaría atónito. La palabra hebrea, que ha sido traducida como vacía, es bohu. La traducción aramea del Targum Jonathan dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Sin embargo, el Talmud dice que tohu es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad, según el Salmo 18, verso 11. Bohu eran grandes rocas en las profundidades que traen el agua, según Isaías 34, 11. Las dos palabras, tohu babohu, aparecen juntas en el hebreo solo en dos textos más. Isaías 34, 11, por favor. Y hago esta introducción del Talmud y del Targum Jonathan para ir a algo mucho más práctico, que es nuestra propia vida. ¿De qué estamos hechos? De tierra y agua, y eso está en caos total. Tiene que venir el Señor a poner orden y a bendecir. Es lo que estábamos haciendo en la oración. Amén. Isaías 34, versículo 11. Todo está bien y de un momento a otro cambia. Salimos felices de un lugar y de un momento a otro en una clínica. Todo cambia en un instante. Pero el Señor quiere que entendamos esto para bien. Gamsule Tová, todo ayuda para bien. Dice, dos veces aparece Tohu Babohu, las dos juntitas. 34:11, dice en Isaías. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, anidarán allí el búho y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom el cordel del caos y la plomada de la desolación. Caos, Tohu, desolación, babohu, caos y desolación. Son palabras que no están fuera del diccionario de Dios. Caos, desolación, desorden, vacío, nulidad, confusión. Tohu babohu. Así estaba en la creación parashá de estos días. Así estaba la tierra. Y el otro texto es Jeremías 4:23. Yermiyahu 4:23. Miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Hay una interpretación en teología cristiana, que se basa en estos versículos y enseña que ese estado de sin orden y vacía fue causado por un juicio divino sobre el pecado. En tal caso se podría pensar que había una creación anterior que fue destruida. Miremos 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3. Esta mañana Dudo hablaba algo muy interesante que le he escuchado también al doctor y que muy pocos autores lo tocan, excepto en el judaísmo. Es como si Dios hubiese hecho varios intentos y no hubiesen funcionado. Entonces hay creaciones anteriores que no funcionaron, no fueron viables. Hasta que llegó una creación
que aceptó el yugo de la Torá, de la instrucción de Dios, creyó en un solo Dios, y entonces Dios dijo, esto funcionó, reproduzcanse. Esto fue viable, reproduzcanse. De hecho es el primer mandamiento que aparece en la Torá, Prurbu. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 en adelante? Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el tiempo de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua, y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este texto nos dice que el mundo anterior fue destruido por agua y que los cielos y la tierra actuales están reservados para un juicio por fuego. Esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio del agua. Sin embargo, es probable que Pedro esté hablando de la destrucción que hubo en el diluvio. Otra interpretación de un caos total en la tierra es la basada en Ezequiel capítulo 28, los versos 12 al 19, cuando el lucero, que tenía su santuario en la tierra, en una creación anterior, fue expulsado y dejó esto en un caos total. Y así podemos ir de teología en teología y de ejemplo en ejemplo, qué fue lo que pasó antes, que los dinosaurios, que el Homo sapiens, y que todo esto, sí, existieron, es un hecho, es evidente, es una realidad, pero hubo una creación que dio la talla de ser viable, y esa creación tiene 5.777 años, y somos nosotros. Levanten la mano, diga conmigo, yo fui viable en la creación de Dios. Así que ya no puede haber más tinieblas en mí. Yo debo ser libre de la tiniebla y puedo vivir en luz, porque he creído en aquel que dijo, yo soy la luz, y el que esté tohu babohu, el que esté en tinieblas, es llamado a la luz. Amén. La luz en el Mesías. ¿Qué sucede cuando nuestra vida entra en este tipo de caos? Lo primero que yo debo creer es que yo hago parte de una creación que fue viable para Dios. Hay unas charlas de motivación personal que le dicen a la persona, tú naciste para tener éxito, de todos los millones de espermatozoides, tú fuiste el único que logró fecundar. Entonces uno dice, wow, soy un espermatozoide que fue viable, que salió adelante, exitoso, y es verdad. Tú naciste con un propósito y Hashem te dio la vida con un propósito. Así que el problema que estás teniendo y la lucha que estés librando tiene solución, tiene salida, es viable. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor, volvamos nuevamente al libro de Génesis. Versículo 2 del capítulo 1, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía, revoloteaba, el ruaj, sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim, que exista la luz. Si el Satán, el adversario, fue el que causó ese caos, como dice Ezequiel, como está en Isaías 14, del 12 al 15, que alguien lo lea, por favor. Isaías 14, del 12 al 15. Que alguien lo lea. ¿Ya lo tiene alguien? Isaías 14, del 12 al 15. ¿Quién dijo amén? Pero no todos al tiempo. Gracias, Liz. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. Muy bien. Aquí el profeta Isaías está hablando ¿de quién?
Está hablando de un personaje histórico, Nabucodonosor, pero en un sentido profético, Drash, en un nivel más superior, puede estar hablando de Satanás. Puede estar hablando del Satán, del adversario, como aquel personaje maligno que estaba detrás del rey de Babilonia. Cuando ese ángel intentó subir a lo más alto y colocar allí su trono y tomar control sobre la creación, haciéndose semejante a Dios, fue expulsado. Lucas 10, verso 18. Una vez estaba yo ministrando una liberación y ese espíritu no salía de esta persona, y era una lucha muy fuerte, y créanme que eso desgasta en el espíritu muy fuerte, muy duro, es una cosa muy, muy pesada. Y se me vino a la mente este versículo en el espíritu. ¿Qué dice Lucas 10, 18? ¿Quién dice esto primero que todo? ¿Quién lo dice? Yeshua, casi nadie. ¿Y qué dice de quién? 10, 18. Dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. ¿Qué contestó Yeshua? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Es como si Yeshua les estuviera diciendo a estos que llegaban felices: yo ya lo vi ser derrotado. Yo ya lo vi ser derrotado. Yo les di a ustedes potestad, autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Esto es como cuando su hijo logra hacer algo importante y usted dice para sus agentes: yo sabía que esto se podía hacer, que esto no es imposible. Ese es el punto de la fe. Y le logré decir a este espíritu, como dijo el Señor Jesús en aquel entonces: yo veía a Satanás ser lanzado como un rayo. Y ¿qué sucedió allí? Que percibió la fe enriquecida por la palabra de Dios de una derrota que ya había tenido, y este demonio dijo: ya no puedo pelear más contra esto, porque es una evidencia de que ya fui vencido, fui derrotado, y tuvo que salir. Mire, eso aplica para la fiebre, eso aplica para cualquier mal, para cualquier enfermedad, para cualquier situación de opresión. Esto aplica. La otra palabra en liberación que el Señor me permite tener es: y fueron las mujeres al sepulcro y encontraron la piedra removida, y al ángel que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso no le gusta a un demonio, no lo soporta, porque es la pérdida, es la derrota. Ahí perdió, y es una evidencia real de que ya fue derrotado. El enemigo, el opositor, el contrario, el adversario. Esta es la definición de Hasatán, Primera de Crónicas 21:1. Ese rebelde caído, Primera de Crónicas 21:1. Usted dirá: ay, no me vaya a hablar de diablos y de cosas, que me voy asustado para la casa hoy. No, yo creo que se vaya motivado en que ya fue derrotado. Nosotros no peleamos por la victoria, nosotros peleamos desde la victoria, y esto es muy diferente, muy distinto, muy diferente. Y la oración, porque es que hay una corriente ahora mesiánica que dicen que, igual que los de Creciendo en Gracia, que ya no hay diablo y que ya no hay nada de esto. No. ¿Qué mejor y qué más quiere que le subestimemos? Primera de Crónicas 21:1 dice: Satanás conspiró contra ¿quién? E indujo a David a hacer un censo del pueblo. Satanás sí aparece en la Biblia. En griego, diabolos. Enemigo, opositor, contrario, adversario, antagonista, rival. En Primera de Reyes 11:25, calumniador, acusador. Sí existe, y estas son sus actuaciones sobre el ser humano para hacer que esto sea un caos total. ¿Se levantó una acusación contra usted? Satanás. Oposición, Satanás. Es bíblico. Y no es normal que un hijo de Dios esté en una continua lucha en determinadas áreas. No se ha percibido como alguien que tiene el poder y la autoridad para sacar esto de allí. Primera de Reyes 11:25, Primera de Crónicas 21:1.
Revelaciones 12:10. Hay desde la creación una fuerza que quiere que no le vaya bien al hombre, que no funcione, que esa creación no sea viable, pero ya perdió. Lo último que intentó hacer fue llegar a la mujer y decirle: no es cierto, no morirán. Sabe Dios que el día que coman de eso, serán como Él, conocedores del bien y del mal. Pero ya para eso el Señor tenía una solución, a Yeshua. Desde antes de la creación ya el Señor había dado la solución. En otras palabras, quiero decirles con mucho amor, para todos los problemas que usted está viviendo, ya el Señor tiene la solución. Y esta creación, que es su vida y la mía, es viable para Él. Tenemos que tomar ese lugar que nos corresponde, el lugar que nos corresponde en el Señor, y no ceder un milímetro. Terreno ganado, hacemos trincheras y ahí resistimos, para luego avanzar nuevamente a hacer trincheras hasta llegar a ¿dónde? A esa tierra que fluye leche y miel. Estabilidad, tranquilidad. 7 cosas fueron creadas desde antes: la Torá, la instrucción, el nombre del Mesías, el santuario, el lugar de adoración, el infierno, el jardín del Edén. Todo esto ya estaba desde antes, porque el Señor tenía un plan. Cuando estábamos embarazados de mi hija, el Señor nos dio una palabra a través de mi suegra. Por eso es bueno que usted se embarace cuando está casado y tiene suegra, que le bendiga. Si lo hace antes, tohu babohu, caos total. Y esa palabra la he podido compartir a muchas personas. Salmo 22, versículos 9 y 10. Y cada vez que mi hijita tiene algún percance, alguna enfermedad, alguna fiebre, yo tomo esta palabra, porque ya el Señor nos dio la victoria desde antes, desde antes. Y entonces eso llena nuestra fe, nos fortalece, nos bendice, y podemos enfrentarlo, que no es fácil, pero se puede enfrentar. Esa palabra fue: pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Esa es la promesa con la que hemos criado a Yahel. Amén. Esa ha sido la promesa con la que hemos criado a la niña, que ella fue puesta al cuidado del Señor desde antes de nacer. Entonces, cuando viene la situación difícil, esta palabra nos da las fuerzas para poder enfrentar eso que el enemigo quiere que creamos que es mentira. Y luego que le creemos la mentira al acusador, al calumniador, al mentiroso, estamos en su juego. Estamos como Java en Gan, en la región de Edén, a su antojo y bajo su engaño, consintiendo un diálogo con quien no debemos consentirlo, ni siquiera atenderle. ¿Cuántos el enemigo ha dicho se va a morir, se va a enfermar? Ese dolorcito es cáncer. No vaya al médico porque le van a decir que eso ya está invadido. Mentiras, mentiras. Satanás está todo el tiempo ahí hablando, diciendo. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una promesa que fue dada. 7 cosas fueron dadas antes de la creación. Con esto voy a concluir. Fueron dadas antes de la creación, porque esta creación fue viable. Amén. Este proyecto fue viable. Hay una frase que no me gusta, una palabra que utilizan mucho en distintas cosas. Cuando un proyecto inmobiliario fracasa, dicen que el proyecto abortó. Señor piloto, sale en la misión. ¿Y qué dicen? Aborte la misión. ¡Horrible! Pare, que esto no es viable, esto va a ser terrible. El Señor vio que esta creación era viable, y tú y yo estamos aquí hoy porque Él hizo todo para que fuese así, para que se pudiera llevar a cabo. Su matrimonio es viable, la crianza de sus hijos es viable, la carrera que estudió es viable, el Señor está ahí, tiene el control, y solo quiere que usted le crea para que pueda superar esa conversación con la serpiente y avanzar al siguiente nivel. Superar la prueba, pasar al siguiente nivel. Es una cosa de cada uno. Por eso oramos tanto al inicio.
7 cosas. La primera fue la Torá, Proverbios 8, 22. La instrucción fue dada desde antes. Proverbios 8, 22. Esta mañana Dudo ha sido una excelente explicación, un lindo tiempo, por cierto, tuvimos. Dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. ¿El contexto de qué habla? De la sabiduría, de la Torá. O sea que la instrucción fue dada desde antes de la creación de este mundo. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía la Torá, tenía la instrucción. Cuando mi esposa y yo no podíamos tener hijos, un día mi suegra recibió del Señor una palabra y fue en un consultorio viendo una revista, y entonces la revista tenía como una publicidad que decía, este niño viene con todo, y entonces tenía un montón de cosas allí, una publicidad, y ella sabía en su corazón que ya estábamos embarazados, y fue una alegría, el saber que Yahel estaba embarazada fue una alegría. Teníamos un viaje programado, mi esposa me iba a llevar a montarme en las montañas rusas de por allá de una ciudad de Estados Unidos, y yo pues por hacerla feliz iba a eso, pero era terrible porque la primera vez que había ido tenía una crisis de colon y esa cosa lo subía uno así, luego lo bajaba, luego le hacía así y luego lo bajaba y era terrible, pero ella quería ir a eso y dije, perfecto, vamos mi amor, pero cuando íbamos a viajar nos enteramos del embarazo, se acabó el plan de las montañas rusas y ¿sabe a qué fuimos? A comprar todo para la niña. Y eso le ha servido a mis hermanos, le ha servido a todos, porque el Señor cumplió esa promesa. Quiero tratar con este testimonio personal, no quiero que sea odioso, de que si usted está vivo, junto con usted le fueron dadas todas las cosas. Si usted creyó en Yeshua, junto con él vienen todas las cosas, todo, viene el kit, viene el paquete, él no es un padre irresponsable, con usted viene todo, todo, en medio de la prueba está la salida, y así solo podemos entender que junto con la prueba que viene, la salida, todo viene junto, y entonces esto nos da una paz que no entendemos. La Torá fue dada antes, es decir, hay una instrucción que fue dada antes. Salmo 90, la segunda cosa que fue dada antes. ¿Saben qué fue dado antes de la creación del mundo? Versículos 2 y 3. Salmo 90, 2 y 3. Dice, desde antes de que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. ¿Saben qué dice el judaísmo de estos dos versículos del Salmo 90? Que el arrepentimiento fue creado antes de este mundo. Es decir, antes del pecado, el Señor había dado el arrepentimiento, la salida. Hay una salida. No hay pecado del cual tú no te puedas arrepentir. Hay una salida. El arrepentimiento, la teshuvá. Amén. La tercera cosa que fue dada antes de la creación. Génesis 2:8, el jardín del Edén, el Gan, jardín en la región de Edén, el Gan Eden. Este ya estaba desde antes de la creación de este mundo. ¿En dónde estaba? Nuestra mente es muy limitada. Elohim Adonai plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. ¿Qué está primero, el hombre o el jardín? El jardín. Hay un lugar para ti. No le temamos a la muerte, hay un lugar para nosotros. Ya lo preparó. ¿Qué dijo Yeshua? Me voy a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas. ¿Sabe qué dice la mente que no ha sido sana? Habrá muchas, pero no para mí. La mente saludable sabe que tiene un lugar para él, que no hay dificultad, que él tiene control. Pero también el infierno fue creado desde antes. Isaías 30, 33. El Ginom, la Genema, el abismo. Porque Tofet está preparada desde hace tiempo. ¿Qué es Tofet? Pie de página. Lugar de incineración cercano a Jerusalén. De allí el judaísmo dice, el Ginom, la Genema, está preparada desde antes, pero no es para ti, es para aquellos ángeles que se rebelaron. Amén. No es para ti. Diga, yo no me voy a ir para el infierno, ni más faltaba. Yo soy nueva creación. Esta creación es viable,
¿Usted cree que el Señor se va a desgastar tanto en usted para que termine la pay y la mocha? No. Créame que hay un plan de bendición sobre su vida y esto es real. Es así, no va a cambiar. Y cuando entendemos esto, vamos a orar con tal determinación que eso que se estaba volviendo tinieblas sobre nosotros se tiene que romper. Y entonces sube la oración y el Señor contesta. Dice: ¿estás pidiendo de acuerdo a mi voluntad? Toma, conforme has dicho, será hecho. Porque estás orando en el espíritu correcto. Salmo 93, 2. ¿Qué otra cosa estaba? Y esto es bien bonito. El trono de Dios ya estaba. Y esa luz, pregunta el Talmud, dice un Midrash que le preguntan al Señor: ¿y esa luz que hay en tu trono, qué es? Dice el Talmud: es la luz del Mashiach que te aplastará, porque el que pregunta es Satanás. Eso es una historia talmúdica. ¿Y esa luz que hay bajo tu trono, quién es? Esa es la luz del Mesías que te aplastará. Eso es judaísmo. Y Yeshua viene a decirnos: les he dado autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones. Salmo 93, 2. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Desde el principio se estableció tu trono y desde siempre has existido. La cosa número 6 que fue creada. Jeremías 17, 12. Jeremías 17, 12. Del 17, el verso 12. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, el templo. Por eso la UNESCO está diciendo: no tiene ningún vínculo el judaísmo con el templo, nada. Ya siente el enemigo que le llegó su hora, ya lo percibe, y entonces empieza a hacer todo para anular la fe. Así la UNESCO diga que no hay nada que ver, la UNESCO, sí, venga a decir que no tiene nada que ver Israel, ni Jerusalén, ni los judíos con Jerusalén, ni con Israel. Nosotros tenemos la Torá, tenemos el Tanakh, tenemos la palabra que dice: exaltado desde el principio, Reshit, es el lugar de nuestro santuario. Pero hay una séptima cosa según el judaísmo. Interesante que el judaísmo lo tenga y a veces nosotros mismos no lo tengamos, que existía desde antes de la creación. Salmo 72, 17, ahí en los Salmos. Salmo 72, verso 17. Que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol, que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen. Ashrei, dichoso. ¿El nombre de quién? Del Mesías. El nombre del Mesías desde antes de la creación. Ahora lo vamos a corroborar con el Nuevo Testamento. Apocalipsis 13:8, último texto. Es que nosotros no venimos a orar aquí en el nombre de ningún cura, de ningún ser humano importante. Nosotros venimos a orar en el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando lo creemos y lo proclamamos y lo hablamos, se tiene que ir la opresión, se tiene que ir, se tiene que cortar, romper, se tiene que alejar, porque no lo soporta. Dice Revelaciones, capítulo 13, versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Levante la mano, ¿cuántos tenemos el nombre escrito en el libro de la vida? Eso sí, no lo dude. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Dije último texto, pero voy a suplementar con otro. 1 Pedro 1:20.
todo el plan ya estaba, todo ya estaba listo. Todo ya estaba organizado. Está organizado, está listo. Tenemos que vivir y creer. Ya todo está listo. 7 cosas el Señor tenía preparadas. ¿Qué papá es este, verdad? Que si le pedimos un pan, nos va a dar todo, junto con el organizadito. Listo. En 1 de Pedro 1:20 dice: lea conmigo. Mashiach, a quien Elohim escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. O sea, que si hace 2000 años eran los últimos tiempos, créalo, ya estamos en los últimos tiempos, en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. Nosotros no creemos ninguna teología ni filosofía del autoperfeccionamiento. Nosotros creemos que nuestro papá nos dejó todo organizado. Y conforme es esto, vamos a vivir y lo vamos a creer. Y lo vamos a experimentar en nuestra fe aquí y ahora, con nuestros hijos y con nuestra familia. Esto es lo que se llama ponerle palabra a nuestra fe. Creer esto que está aquí en mi corazón y hablarlo. Y entonces llamaremos las cosas que no son como si fueran. Vamos a orar. Esta tarde, yo sé, pero vamos a orar. Por eso quise orar al comienzo, para no perder este tiempo al final. Padre, hemos tenido ya el fortalecimiento en tu palabra. No somos un plan fallido, no somos un plan abortado. Somos, Padre de la gloria, una creación viable. No por nuestros méritos, no por nuestra sabiduría, solo por tu amor y tu misericordia. Solo porque hubo alguien que creyó y dijo: Padre, yo voy, yo iré, envíame a mí. Solo porque Yeshua dijo: yo pago por ellos. Se hizo viable esta creación. Ya todo está dado de parte tuya. Solo esperas que nosotros hagamos lo nuestro. Te damos las gracias porque nos diste todo desde antes de que viniéramos a este mundo. Desde el vientre de nuestra mamá ya fuimos puestos a tu cuidado. Desde antes de nacer, todo lo nuestro estaba escrito en tu libro sin faltar nada, absolutamente nada. Por eso, Padre de la gloria, hoy venimos a agradecerte, a darte la gloria y la honra a ti, que eres un papá bueno, que pensaste en mí desde antes de la creación. Pensaste en un jardín del Edén y no en un infierno para mí. Pensaste en la luz para que no estuviese más en tinieblas. Si bien todo estaba desordenado y vacío en mi vida, ahora mi vida tiene sentido. Ahora mi vida tiene un propósito. Sin importar lo que viva, sin importar lo que esté pasando, hoy comprendo que todo hace parte de tu plan maravilloso y que tú tienes cuidado de mí. Por eso hoy descanso y mi mente se va descansada hoy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu satisfecho, porque tú tienes control de todo, Padre. Aún no lo entienda, todo estaba preparado y escrito antes de que yo viniese a este mundo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu ternura, por reservar estas cosas para mí. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido. Bendice, te ruego, mi caminar de aquí en adelante, que entiendo que todo ya fue dado, fue hecho, que solo debo transitar con firmeza, porque tú me llevas de la mano. Señor Yeshua, gracias. Gracias por haber dado tu vida por mí antes que yo naciera, antes que yo siquiera estuviera planeado por mis papás. Tú lo tenías todo previsto. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque soy un plan viable. Gracias porque hago parte de una creación
que verá tus maravillas. Gracias porque me permitiste ser parte de esta generación que anhelaron los profetas ver. Gracias por este tiempo. Gracias porque me has permitido tomar del árbol de la vida. Ya no hay una espada refulgente que me impida el acceso. Gracias porque en Yeshua HaMashiach tengo el árbol de vida. Gracias porque tú te llevas todo miedo a la muerte, todo temor al fracaso. Gracias porque contigo soy más que vencedor, porque tú venciste primero. Gracias porque nos has bendecido al escribir nuestros nombres en el libro de la vida y del Cordero. Gracias porque no soy un plan fallido. Gracias porque me permitiste la vida para proclamar tus maravillas. Gracias por el cuidado que has tenido de mí. Muchas gracias, Abba, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te alabo y te bendigo porque soy una creación admirable. Gracias porque en las entrañas mis huesos no te fueron desconocidos. Gracias por el cuidado que has tenido de mí. Agradece al Señor por tu vida. Agradece al Señor por tus hijos, por tu familia. Padre, gracias porque hoy fortaleces nuestra fe en medio de una sociedad que está confundida, que adora al príncipe de las tinieblas. Nosotros estamos en luz. Gracias porque estamos protegidos y bendecidos por ti de manera especial en el hueco de tu mano, como la niña de tus ojos. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos. Y hoy podemos entender que el perfecto amor, ese amor que lo preparó todo, lo previó todo, nos llena, nos satisface y echa fuera de nosotros todo temor, todo miedo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Les quiero mucho, comunidad, que el Señor les bendiga.